Hola, somos el grupo número 2 y mi grupo está conformado por mí, Mariana Jaimes, Daniel Jaramillo, Juan Diego Rojas. y Mateo Espina. Entonces vamos a explicarles un poquito sobre el clip de video y sus elementos. En este podemos encontrar elementos morfológicos, dinámicos y escalares. también podemos encontrar las leyes de Gestalt y cómo la comunicación visual es importante. Bueno, en cuanto al primer fragmento se pueden encontrar algunos elementos morfológicos como la línea que está presente a lo largo del clip, el punto, el contraste que existe entre los rojos y sus matices y digamos que las líneas y los puntos forman una figura y se modifican y asimismo forman la imagen. En cuanto a los elementos dinámicos está la tensión que se da gracias a la dirección que adoptan las líneas y digamos que su color blanco, está el movimiento que se presenta en la circulación de las líneas y de los puntos en todo el escenario y una de las figuras visuales como lo es la línea se repiten en la composición lo que corresponde digamos que forme una estructura visual. En los fragmentos de la imagen, que al final forman como un rostro, se evidencia la tensión de sus colores, dando la luz y sombra al mismo tiempo. En cuanto a los elementos escalares, está que en la secuencia hay un cambio de dimensiones, logrando dar como ese efecto de cercanía y que cuando se aleja, pues se muestra como el rostro general. En cuanto a las teorías de Gestalt que se presentan en el primer fragmento, hay tres. Ley de dirección común, que es que cuando la mente percibe, digamos que los diferentes elementos en la imagen, que se dirigen a cierta dirección, se componen todos como una unidad y como independientes. La ley de proximidad, que es cuando los elementos se perciben de manera cercana, digamos con unos elementos comunes, como lo es el color, la línea y el punto, y con su propio movimiento, digamos, en la escena. Y por último está la ley de contraste. Esta ley se da de que la línea y el punto se contrastan en su fondo y pues alrededor del escenario, gracias a su color y a su tamaño. En cuanto al segundo fragmento se presentan los elementos morfológicos como las líneas horizontales y verticales diferenciadas por su dirección y por su color, y además de esto está presente el punto que se diferencia del resto de las formas, digamos que también por su color distintivo y su tamaño. En cuanto a los elementos dinámicos está el movimiento que presenta como un trasiego evidenciado por el paso en el escenario de uno a otro haciendo uso de los elementos morfológicos. Está la tensión que se da con la dirección que apunta a cada una digamos que de las líneas y formas tanto horizontales como verticales, produciendo así como esa sensación de cambio gracias a las fuerzas aplicadas. En cuanto al ritmo, este se evidencia en la repetición de las líneas y de las formas que conjuntamente permiten comprender como cierta estructura visual conjunta. Ok, en este fragmento está presente la ley de Gestalt de contraste que se da cuando gracias a los colores de la secuencia es posible identificar los elementos dentro de la imagen y cómo estos se diferencian, digamos como los colores rojos más claros del lado izquierdo son diferentes de la parte más oscura de la derecha. Bueno, y por parte del tercer fragmento, los elementos morfológicos que se presentan son que la línea es diferenciada por su color y por su forma, digamos que en la que está presente a lo largo del video, que es en el centro. Las líneas siguen apareciendo en dos direcciones, dominando como las del lado derecho y se diferencian, digamos, por el contraste de colores. En cuanto a los elementos dinámicos, son, digamos que estas sombras que se destacan en el ritmo, digamos así, de la composición por su diferencia de color, digamos que es este degradé de la figura humana principal más oscura y al mismo tiempo se presenta un ritmo decreciente porque hay una repetición de las formas. En cuanto a la tensión, es que las sombras, digamos que rodean la figura humana, dan una dirección y un punto de foco a la figura principal más oscura. Gracias a la circulación de las formas se aprecia, digamos que este movimiento en el fragmento. Y en cuanto a los elementos escalares, estos se diferencian, digamos, las escalas de la sombra humana. Y pues en este caso, las sombras son más grandes, digamos que el rostro real. En el tercer fragmento se presentan dos teorías de Gestalt. La primera, la figura y fondo, que es cuando las sombras, digamos así, que se delimitan y resaltan la figura humana principal, que es más oscura y ignora todo lo que hay de fondo. Y por segundo está la ley de continuidad, que es cuando los elementos mantienen como un patrón y tienden a agruparse entre sí y las sombras se agrupan apuntando a un mismo sentido de forma continua, permitiendo, digamos que así, percibirlos de una sola forma. Del fragmento 4 se encuentra por el elemento morfológico que la línea se evidencia sobre el panorama en dirección hacia los elementos y fragmentándolos. En el efecto dinámico existe un rompimiento de la tensión cuando los elementos, los cuadrados, se rompen y
variándose en figuras, y en el escalar las dimensiones del círculo que lo rodea y también de los cuadrados por sus tamaños se diferencian bastante bien entre más cercanos y los más lejanos. En el caso de la ley de Gestalt se puede encontrar la figura y fondo. Los cuadrados son de colores determinantes, son claros y uno morado, y el círculo que los rodea es blanco, dando a entender de la figura de cómo lo limita y siendo componentes diferentes gracias a sus colores y cómo estos los diferencian. Y el fondo oscuro. En el caso del fragmento 5, el punto sigue predominando, llevando a la dirección de la secuencia del clip. En el dinámico, las formas se van destacando en aquel movimiento de desintegración de la izquierda a la derecha, dando dirección y movimiento y tensión en la secuencia. Y en la escala que dan las sombras, desde la más clara hasta la más oscura, da como una sensación de disminución de figura o de tamaño, y dando más movimiento también a la figura humana. En el caso de la ley de Gestalt, encontramos una ley de cierre que, aunque las líneas no estén cerradas, nuestro cerebro puede interpretar o percibir los elementos como pequeños rectángulos, aunque realmente no estén. Y de figura y fondo separamos las sombras del fondo, que conforman la figura humana, que se va desplazando y se va desintegrando al final. Ahora, en el fragmento 6 se presentan líneas no tan notorias, pero se perciben gracias a la dirección opuesta. En el elemento dinámico, el movimiento de la línea del punto es bastante claro. Su contraste de colores, tanto el rojo oscuro como el blanco que destaca, dan sentido y movimiento de la secuencia. Y en el escalar es bastante notorio, porque el pequeño tamaño del elemento lineal y el abismal rojo oscuro que lo rodea da esa figura y le da sentido a la composición. En el caso de la ley de Gestalt está la continuidad. La dirección del punto va hacia un solo lado siguiendo un patrón común. Como elementos morfológicos tenemos a la línea blanca que aparece verticalmente y choca contra la textura cuadrada de la parte superior de la pantalla. Por otro lado, el clip comienza con una textura que combina los colores rojo y negro, que luego se convierten en una sucesión de líneas rojas incandescentes. Finalmente, el punto de atención es el conjunto de líneas que se forma durante el fragmento. También en los elementos dinámicos tenemos a la tensión, que es generada por el contraste de los colores rojo y negro en la imagen, así como también la genera el color de las letras blancas de la parte inferior de la imagen y en la línea blanca vertical. Por el lado del ritmo, la asociación de las líneas rojas es un claro ejemplo de este, y todo el fragmento está en constante movimiento de cámara y en el movimiento de los objetos visuales. Después tenemos a los elementos escalares, donde la proporción de la diferencia entre la línea blanca que viaja a lo largo del video y el cuadro de la textura negra y roja con el que choca es muy grande y hace ver a la línea como un elemento muy pequeño en comparación con el cuadro. Finalmente, con las leyes de la Gestalt se presencia la ley de proximidad por la cercanía de las líneas en la sucesión. En el fragmento número 8 tenemos por un lado a los elementos morfológicos, donde se ven en la sucesión de líneas que se conforma en un solo rectángulo de luz de color rojo. Aparece también un cuadrado o un rombo rojo que se vuelve blanco, y finalmente aparece un gran círculo negro que tiene en su interior un círculo rojo y adentro de este una forma de un rombo blanco. Por el lado de los elementos dinámicos, en las tres imágenes distintas que se ven durante los 3 segundos del clip, se genera tensión por el contraste de los colores rojo, negro y blanco, también por el efecto de profundidad que se da en las últimas 2 imágenes. No hay un ejemplo de ritmo en este fragmento. Por el lado de los elementos escalares, en la segunda imagen la dimensión del elemento frente a la cámara es grande, pero da una sensación de ser un elemento del tamaño de la palma de una mano. En la primera y la tercera imagen, la proporción de estos da la sensación de ser grandes y tener una proporción alta. Por el lado de las teorías de la Gestalt, en la primera imagen se aprecia la ley de simplicidad, ya que solo vemos un rectángulo en la pantalla, y la ley de figura y fondo, la figura siendo representada por el rectángulo blanco. En la segunda imagen se aprecia la ley de simplicidad, ya que solo vemos un cuadrado, rombo o semicubo en una superficie plana y 3D. En la tercera imagen se aprecia la ley de simplicidad, ya que centramos nuestra vista en el rombo del medio y la ley de figura y fondo, por lo mismo. Pasando al fragmento 9 del clip, podemos evidenciar los elementos morfológicos de principalmente el punto, que es el foco de la imagen, y el contraste que se hace principalmente entre los tonos negro y gris contra el rojo intenso que tiene el punto. Ya con los elementos dinámicos, el punto es el encargado de generar la tensión en la imagen, pues este resalta y se distingue de la base. Y el movimiento se percibe de manera circular, haciendo manejo del zoom in
enfocándose en el punto rojo hasta que se invade toda la pantalla. Luego genera un efecto contrario, que vendría siendo el zoom out, lo que ahora permite la distinción entre el punto, el título y el fondo, muy importante. La línea, al darle estructura a un estilo de casillero, pues nos da la percepción de este, y el punto, como se ha visto a lo largo del video, donde es el punto de tensión, donde juega el contraste al manejar tonos oscuros con el tono rojo intenso que tiene este. Ahora pasamos a los elementos escalares, los cuales tienen un cambio de dimensiones, permitiendo la percepción del zoom in y el zoom out. Ya teniendo en cuenta las teorías de la Gestalt, podemos evidenciar la ley de contraste al ver el círculo que se distingue del resto del fondo al mantener un color intenso y tener un tamaño distinto a las proporciones que ya se habían visto. Por otro lado, también podemos evidenciar los elementos dinámicos. En este caso, como ya lo mencionamos, la tensión es generada por el punto rojo que se encuentra en el centro de la imagen, que está plasmada sobre el casillero. Y al mantener una forma no común, le da una particularidad a esta. El movimiento se presenta en la luz parpadeante, dando una forma de zoom out que da la percepción de alejamiento al fondo. Y el ritmo se plantea en la repetición de las líneas que en sí forman el casillero. Por la parte de los elementos escalares podemos evidenciar un cambio de dimensiones que da la percepción del zoom out a la imagen. Y teniendo en cuenta las teorías de la Gestalt, podemos ver dos leyes: la ley de cierre, donde la estructura planteada por las líneas nos permite identificar la forma de un casillero, aunque esta no está de manera explícita, y la ley de semejanza, que al asociar las líneas particulares como un conjunto, le damos forma de casillero a la imagen. Estos elementos son aprovechados de manera que se interrelacionan entre sí mismos, formando así, digamos que un marco de posible significación. Es decir, que es necesario que exista una estructura que relacione los elementos y permita un resultado visual de las imágenes y los videos. Dentro de los medios de comunicación y de las maneras de transmitir un mensaje, uno de los más efectivos son los mensajes icónicos. Su efecto en infantes como en los adultos es de manera casi directa por la facilidad interpretativa. La facilidad de reconocimiento de estos elementos no solo forma parte de una comunicación visual, sino además da pie a la interpretación de distintas maneras, tanto para el que observa la imagen como para quien desea plasmar algo en la imagen. La dirección, el juego de la atención o el ritmo de la imagen puede ser el detalle que cambie la interpretación de las imágenes, siendo así un juego para las ambas personas que las pueden percibir como la quieren plasmar, y así dando una volatilidad al mensaje y a cómo éste puede comunicar e influir en las personas. Finalmente, respondiendo a la pregunta de cómo todo esto es aprovechado para la comunicación visual, es porque los elementos morfológicos, dinámicos y escalares son usados de manera minuciosa para generar atracción visual al espectador. Estos elementos actúan de manera pasiva en el cerebro del espectador para lograr cierta satisfacción visual que hace que las imágenes sean admiradas y sean atractivas. Para darle respuesta a la pregunta sobre la importancia de los elementos, considero que la presencia de estos son esenciales en la composición de las imágenes, pues no solo porque le dan una mejor estética o composición, sino también desarrollan la estructura de la misma, por lo que facilitan la recepción del público al llamar su atención e impactar en el mensaje que se desea transmitir.